En el mundo del deporte hay una idea que está súper metida en nuestra cabeza, que entrenar más duro siempre, siempre es mejor. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esa filosofía no solo es poco efectiva, sino que hasta podría ser peligrosa? Vamos a explorar juntos la ciencia que hay detrás de un entrenamiento más inteligente, uno que valora más la preparación que el simple agotamiento. Para empezar, vamos a retar una de las creencias más profundas del deporte, esa idea de que sufrir y llevar el cuerpo al extremo es la única forma de tener un entrenamiento efectivo. Y bueno, aquí está la pregunta del millón. Nos han enseñado a creer que sí, que la única manera de llegar al éxito es empujar y empujar hasta el límite, y luego un poco más. Pero ¿saben qué? La ciencia nos cuenta una historia muy, pero muy diferente. Una mucho más interesante y, la verdad, más inteligente. Seguro que esto le suena familiar a más de uno. Las vueltas al campo nomás porque sí. Las lagartijas como castigo por cometer un error. O ese grito de «venga, una más», cuando el músculo ya no da para más. Son imágenes clásicas del entrenamiento duro, ¿no? Pero la mayoría de las veces son señal de una preparación física que no se entiende bien, donde se confunde el castigo con el progreso. Y esto nos lleva a un punto clave, una distinción súper importante. Acondicionar a un atleta no es para nada lo mismo que prepararlo. Suenan parecido, sí, pero entender la diferencia de verdad lo cambia todo. Pensemos en el acondicionamiento como si fuera la etapa de recolección de datos. O sea, antes de siquiera pensar en un plan de entrenamiento, primero hay que saber de dónde partimos. Es como un mecánico que revisa bien el motor antes de meterle mano para mejorarlo. Aquí se trata de medir, no de entrenar a ciegas. Ahora, lo interesante aquí es cómo se ve la diferencia. Acondicionar es preguntarse, ok, ¿qué tenemos aquí? Y preparar es preguntarse, bien, ¿a dónde queremos llegar con esto? Son dos fases, una después de la otra. La primera le da toda la información a la segunda. Sin un buen acondicionamiento, la preparación es básicamente un tiro al aire. La preparación física, entonces, es justo eso, usar esa información de manera inteligente. Es crear un plan a la medida, con cargas de trabajo y metas bien claras, pensado para ese atleta en específico, no una receta que le aplican a todos por igual. Entonces, ¿cuál es la ciencia que apoya todo esto? Bueno, todo se puede ver muy bien en la curva del rendimiento. Es un modelo que explica perfecto por qué llevar a un atleta hasta el agotamiento total es, de hecho, malísimo para su progreso. La fase 1, la activación. Aquí es cuando el cuerpo empieza a calentar, la motivación sube y el rendimiento va para arriba. Es el arranque ideal para cualquier sesión. Luego viene la fase 2, el rendimiento máximo. Este es el punto ideal, el sweet spot, donde la mente y el cuerpo están conectados al 100. El objetivo es llegar aquí y mantenerse el mayor tiempo posible durante el entrenamiento. Y por último, la fase 3, el agotamiento. Si se sigue empujando más allá de ese punto máximo, el rendimiento se cae en picada. Ahí es cuando aumenta muchísimo el riesgo de lesiones y el entrenamiento, en lugar de ayudar, perjudica. Es la zona roja que hay que evitar a toda costa. Las consecuencias de ignorar esta curva son muy reales. Esta es una cita de un atleta joven al que llevaron justo a esa fase de agotamiento. Y esto no es señal de fortaleza, para nada. Es señal de sobreentrenamiento y de que no se entendía nada de su condición física real. Y las consecuencias son súper claras y se pueden medir. No es nada más sentirse un poco cansado. Estamos hablando de fatiga crónica, de lesiones, de perder coordinación, de problemas para dormir y al final de un agotamiento mental que hace que muchos atletas terminen dejando el deporte que tanto aman. A ver, entonces, si lo más importante es evitar llegar al agotamiento, ¿cómo lo hacemos? Pues regresamos al primer paso, el acondicionamiento. Para preparar a un atleta de forma inteligente, primero hay que conocer su motor. Y conocer el motor significa medir. Aquí no se trata de opiniones, se trata de datos duros. El porcentaje de grasa, la frecuencia cardíaca máxima y en reposo, o el famoso VO2 max, que básicamente nos dice qué tan bien usa el cuerpo el oxígeno que respira. Todos estos son números objetivos que nos dan una foto muy clara de qué puede hacer el atleta. Esta analogía lo resume todo perfectamente. En el deporte no es suficiente tener muchísima potencia. Se necesita un sistema que esté balanceado para poder usarla bien. El punto crucial es este. El acondicionamiento nos dice qué tipo de atleta tenemos. ¿Es un coche con un motor gigante pero que se le acaba la gasolina enseguida? Pues entonces necesita trabajar en su resistencia. ¿O es al revés? Un coche con un tanque enorme que dura horas pero no tiene potencia. Pues entonces hay que trabajar la fuerza. Así, el entrenamiento se vuelve específico y sobre todo, efectivo. Al final, todo esto nos lleva a una nueva forma de ver las cosas, a una filosofía más inteligente y, muy importante, más sostenible de cómo se debe entrenar. En realidad, es un proceso muy simple de 2 pasos. Primero, se diagnostica. Y segundo, se da la receta.
Se mide para entender y luego se prepara con un propósito claro. Este enfoque no solo protege al atleta, sino que maximiza su rendimiento y asegura que pueda progresar a largo plazo. Ya hay que dejar de aplaudir el agotamiento sin sentido. El verdadero objetivo de un entrenamiento inteligente es construir una base física bien sólida, conocer de qué es capaz el individuo y luego, y solo hasta entonces, especializar el trabajo para poder alcanzar metas específicas. Y eso nos deja con una pregunta fundamental que se debería hacer en cualquier entrenamiento. ¿Estamos construyendo atletas o nada más los estamos agotando? La respuesta a esa pregunta lo es todo.